Análisis táctico del América contra Toluca, partido que sí, hay que decirlo, tuvo de todo, incluso por ahí algunas peleas, algunos jugadores que se estuvieron anulando perfectamente bien. Jardine le repite el planteamiento defensivo a Toluca. Ahora el turco Mohamed trataba ya después en donde digamos, no encontraba huecos por el centro, atacar por bandas. Al final de cuentas terminó incumpliendo también una regla y sobre todo el América, sí, hay que decirlo, los 3 goles gana bien, pero hay polémica en este resultado porque, si me preguntan, digo, nadie lo está haciendo, ¿verdad? Pero yo quiero decir, ese sí era gol de Toluca y ese 2-1 hubiera significado, tal vez, no sé si le hubiera alcanzado para empatar o darle la vuelta, no, sería mucho arriesgarse, pero sí era un gol totalmente válido para el Toluca. Ahorita lo vamos a analizar tácticamente. Antes te voy a dejar el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Obsérvalo muy bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos a Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas y Ramón Juárez, los 3 del América. En lo peor ponemos a Jesús Angulo, Jesús Gallardo y Marcel Ruiz, los 3 del Toluca. Entramos a lo táctico y te explico, ambos planteamientos arrancaron 4-2-3-1, de igual manera América 4-2-3-1. Hubo algo interesante, Toluca cuando atacaba priorizaba que las laterales, tanto Brian García como Gallardo, se incorporaran al medio campo para darle libertad, entre comillas, a Juanpi Domínguez y a Alexis Vega. El control del partido, lo que tenían planeado era Franco, de igual manera Marcel Ruiz y lo de Jesús Angulo, era que se movieran, digamos que como una especie de espejo con Brian, con Alexis Vega y con Paulinho. Si subía, de igual manera Canelo. Si se iba Brian, de igual manera Franco acompañaba. Si subía Alexis Vega, Marcel acompañaba. Entre comillas era un 4-3-3 con 2 interiores, pero ojito que de repente, porque aquí hay que decirlo, se notaba que también Franco sí tomaba la contención, pero terminaba también ayudando en ataque. Para atacar hasta con 6 jugadores, te defiendes con 4, ya que tienes a un solo delantero. Entendiendo que Eric Sánchez iba a ayudar en la recuperación y creo que lo terminaron haciendo. ¿Qué sucede? Que cuando Toluca hacía esto, si te diste cuenta, había de espacios aquí en medio que no tardaron ni 5 minutos en donde se pierde el balón en esta zona y ojito, queda vivo. Se mueven de inmediato todos los jugadores buscando sombra, los del América. Naturalmente la saga sale a tratar de cortar un balón, Zendejas interioriza, filtra un pase preciosísimo de Fidalgo que entra, ojito, ni siquiera eran el atacante o el extremo, Henry jaló marcas, Brian jaló marcas, entraron solito y cayó un gol por esos movimientos sin balón, que de verdad eso es una chulada. Ahora, ¿qué sucede? Que obviamente por tanto espacio Toluca entonces replegó un poco y compactó más al equipo. El 4-2-3-1 sí, pero cuando atacamos ya no nos vamos a ir tan alegremente. Marcel sube, Franco se queda como contención para evitar que haya espacios muy cómodos entre Eric Sánchez y Henry Martin. Entre comillas se defendían de esta forma y bajaba tanto Brian como Alexis Vega. En este sentido, ok, dices, interesante. ¿Qué sucede? Que seguía el América atacando y entonces ya se quedaba un poco todavía más atrás Marcel y Franco y trataban de adelantar líneas los del América. Algo interesante, América teniendo el balón, ojito con esto, en defensa, cuando Toluca atacaba, cerraban líneas. Era una formación cortitita, sí, tenías la iniciativa de bandas, pero aquí hay que decirlo, el fondo físico que tiene tanto Borja como Kevin Álvarez es una locura, también lo de Brian y los Zendejas que apoyaban acá, porque en primera instancia era un 4-4-1, un 4-4-1-1 como se defendía el América. Después pasó un 4-5-1 en donde Eric Sánchez ya se metía como contención y habría todavía más. Aquí obviamente costaba porque América se defendía muy compacto. En este sentido, América jugando de 10. Toluca le costó, pero eso sí, América recuperaba el balón y ¡fum! Se abrían otra vez todos. Y esto era una chulada porque se generaban unos trazos preciosos. Ya después cayó el segundo gol del América y es ahí donde se viene, digamos, una ecuación interesante por parte de Toluca, en donde, ok, vamos a conservar el 4-2-3-1, pero vamos a priorizar en la transición, en ataque, un 4-3-3, en donde nos quedamos con 2 contenciones, un interior, y le vamos a dar libertad a los extremos para que Paulinho se siga moviendo. Aquí hay que decirlo, me quito el sombrero con Ramón Juárez, con Malagón, que las que tuvo las definió de una manera sensacional. Pau López también tuvo una buena tajada, pero por bandas los comieron.
tanto así que el segundo gol cayó después de una triangulación en medio de un mar de gente de Toluca. ¿Por qué? Porque sí, no digo que estaban mal parados, los de Toluca tenían una buena formación táctica, pero los de América ninguno se quedaba quieto. Si él tenía el balón, buscaban de inmediato la triangulación. Si tenía el balón Cervantes, si tenía el balón Fidalgo, buscaban de inmediato dos opciones, se movían, nadie se quedaba quieto. Por eso el segundo gol, por eso el tercer gol ya cuando Cristian Borja llegó solito. Pero hablemos de la polémica. Para mí sí era un gol válido para el Toluca, en donde incluso, digamos, como portero te lo puedo decir, Malagón se avienta hacia adentro de la portería y saca, sí, un gran reflejo, pero no hay una toma clara. Evidentemente el árbitro, podemos decir, es que la regaron, etcétera. No hay una toma en la cual se hayan podido basar, o a lo mejor una toma que ignoramos, no sabemos, pero para mí sí entra. Era un gol válido, que significaba el 2-1, ni siquiera era el empate o era darle la vuelta. Con esto, si el marcador hubiera cambiado al 2-1, no sabría decirte si el Toluca hubiera podido darle vuelta a esto, pero sí se metía al partido y cuando menos le metía presión a la América, que tal vez se quedaba con los dos goles y a cerrar el trámite. Que si te diste cuenta, cuando ya empezaron a hacer más cambios, sacan a Cendejas, sacan a Brian, entonces pusieron literal una línea de 5 también para tratar todavía de contener, y ya era más una especie de 5-3-2. Cuando también el turco hace cambios en donde saca Alexis Vega, entra el Niño, entra Robert Morales, también cambian a una especie de 5-3-2 porque optan por te regalamos la iniciativa por bandas. Tenías a Kevin subiendo más, a Borja también, pero ya tenías a 3 centrales contra 2, es decir, seguías teniendo superioridad y naturalmente abrías tanto a Luan como a Federico Pereira, que para mí él y Alexis Vega fueron de lo mejor en este partido de Toluca. Se mandaron un partidazo, Vega intentando, Federico Pereira jugando hasta de contención, tratando de dar trazos. De verdad tienen a un central infravaloradísimo desde mi perspectiva los del Toluca. Y ojito que cuando abrieron a este esquema se subía bien en este costado tanto Brian García, después se sumía de igual manera Jesús Gallardo y demás. O sea, digamos había proyección bien ahí, pero en una de esas escapadas tenían, hay que decirlo, se nota el fondo físico del América muy bien trabajado, una carrera brutal, que ahí es donde cae el tercer gol por esos movimientos. Sí, ok, vas a manejar una línea de 3 con 2 delanteros, interesante, sí, pero América ya se está defendiendo de esta manera. Sí, tenía 5-3-2, pero se defendía con una especie de 5-4-1 o a veces un 4-5-1 y aquí te quedaban solitos. Veías a Marcel, veías a Romero, veías a todos corriendo aquí, Federico Pereira de igual, tratando de incorporarse al ataque, surtir de balones a la delantera, a Robert, a Eliño, a Paulinho, pero no llegaban, repito, ya sea por las buenas intervenciones de Malagón, que cuando intentaban tiros de media distancia respondió, también los excelentes cruces tanto de Israel Reyes como de Ramón Juárez, y justamente en esta ida y vuelta terminó ganando Borja para clavar el tercer gol por este planteamiento en donde quisiste jugar o apostar al mano a mano y sí se notó una diferencia en fondo físico, particularmente del América, pero no por eso quiere decir que haya sido un mal partido de Toluca. Creo que lo intentaron, apostaron a sus fortalezas, pero sí se notó que el América está un escaloncito por arriba. Ahora, si el gol hubiera caído, hipotéticamente que el Toluca hubiera empatado, también se hubiera visto afectado el marcador en el trámite por tener a 8 extranjeros en el terreno de juego, y ahí también se nota una gran desconcentración en el cuerpo técnico. Al final de cuentas, el América ganó bien, sí, los 3 goles, unos golazos, pero ese gol no marcado para el Toluca sí debió de haber subido al marcador. Es lo que nosotros vimos en este partido. Si tú quieres agregar algo más a este análisis, por favor todo déjalo en la cajita de comentarios.